should write and designate it. Bicycles on tonight on the pavement, 2 by 2 European language schools. They got the same colored rucksacks on their backs, yeah. Oh, I know. They got the same colored rucksacks. Oh, I look through transparent things and I feel okay. I look through transparent things and I feel okay. I look through transparent things and I feel okay. I look through transparent things and I feel okay. Symmetrical ticks and grits of pale blue boxes. So, I know. I look through transparent things and I feel okay. I look through transparent things and I feel okay. I look through transparent things and I feel okay. Little bugs, professional no smokers, symmetrical ticks and grits of pale blue boxes. I look through transparent things and I feel okay. I look through transparent things and I feel okay. I look through transparent things and I feel okay. I look through transparent things and I feel okay. I look through transparent things and I feel okay. I look through transparent things and I feel okay. I look through transparent things and I feel okay. First part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rings. The first thing I met was a flower with claws and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. On the horse beneath, felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you a pain. La 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 la. The desert sun, the skin began to turn red. After 3 days in the desert fun, I was looking at a riverbed. And the story it told of a river that flowed made me sad to think it was dead. See, I've been through the desert on a horse beneath. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you a pain. La 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 I let the horse run free, 'cause the president turned to sea. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rings. The ocean, you
There's a desert with its life underground, and I hope that the sky's all above. Under the cities lies a heartbeat ground, but the humans will give no love. See, I've been through the desert on a horse before. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you your pain. La 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 Sí, se escucha. Primero que todo, buenas tardes. Vamos a partir para que se acomoden. Bueno, primero que todo, darles la bienvenida a esta jornada de ciclos presidenciales organizado por el Centro de Estudiantes de Ingeniería Comercial.
Para los que no me conocen, yo soy Tomás Iturbe, el presidente del Centro de Estudiantes, y es un honor, bueno, primero que todo comenzar el ciclo de charlas presidenciales con nuestro primer invitado, que es Marco Enrique Sominami, candidato del Partido Progresista. Un aplauso al candidato que nos acompaña hoy en día. Bueno, un poco contar el objetivo de las charlas presidenciales que está organizado por nuestro centro de estudiantes es la finalidad de informar, incentivar estas instancias de reflexión y de discusión dentro de nuestra universidad y dentro de nuestra escuela, con el fin de que nosotros como futuros líderes participemos de este proceso eleccionario que ya se nos viene pronto, el 17 de noviembre. No es cualquier proceso eleccionario, ya que como todos hemos sido testigos, Chile ha mostrado un cambio significativo. Por eso mismo queremos que seamos todos partícipes, los jóvenes nos levantemos, participemos, discutamos, reflexionemos y justamente vayamos el 17 de noviembre con la mayor convicción a sufragar por la candidatura que nosotros más estimemos conveniente que nos represente. Saludar a las autoridades presentes, nuestro director de escuela, don Patricio Centeno, doña Sigrid. Saludar también a la gente que acompaña al candidato Marco Enrique Sominami. Los presidentes de centros de estudiantes que nos acompañan, hay bastantes presidentes, Rodrigo Guerrero, coordinador de gobierno estudiantil de la universidad y el centro de estudiantes. Bueno, no quiero quitar más tiempo, creo que el protagonista aquí no soy yo, claramente son ustedes y es en este caso Marco Enrique Sominami. Así que a continuación vamos a dar inicio al proceso donde expone nuestro primer invitado del ciclo de charlas. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias por la invitación, felicitar a Tomás por la perseverancia para haber logrado este encuentro, saludar a Gonzalo, que entiendo que después vamos a moderar una conversación. Voy a hablar breve, en honor al tiempo, voy a exponer un punto de vista que espero que los interpele. Yo sostengo que el problema de las candidaturas no son los programas de gobierno, sino que son las visiones de sociedad. Y quiero partir por un libro que quiero recomendarles, que es un libro que a mí me impactó mucho. Yo estudié filosofía, entendí la mitad, me titulé, pero disfruté mucho estudiando filosofía, y ese filósofo se llama Michael Sandel. Es un filósofo norteamericano que escribió un libro que se llama Justicia, para que si se animan lo lean. Él da muchos ejemplos para desconstruir un conjunto de conceptos sobre la economía, la moral, la ética, hace un esfuerzo, sí, pero hay uno que he inventado que me parece que explica bien nuestra visión de sociedad. Y entonces él inventa un ejemplo que después se hace muy verosímil porque es completamente ficción. Dice, imaginémonos un mall, 2000 inocentes, una bomba y un terrorista. Van a morir 2000 inocentes si uno no desactiva la bomba. Y dice, primera pregunta, si para salvar a 2000 inocentes, todos ustedes torturarían al terrorista, ¿sí o no? Así que no, ¿no? Algunos dicen que no. Algunos dicen que sí. Salvar 2000 personas, un terrorista. Él dice, supongamos que el terrorista es eficiente, porque un buen terrorista no va a entregar la pepa, no va a decir dónde está la bomba. Entonces dice, bueno, vamos más lejos. Hay un camino para salvar a 2000 inocentes. Recordemos que hay 2000 inocentes, vamos a inventar que hay 1000 niños, 1000 adultos que van a morir por culpa de un terrorista. Y dice, hay un camino. Torturemos al hijo de 8 años frente al terrorista. Y como es su hijo, aquí el tipo se va a quebrar y va a entregar el lugar de la bomba. Y él en el libro ayuda al lector y dice, no, dice él, no se preocupen, yo pongo el límite, dice el autor, yo no torturo a un niño de 8 años. Detrás de esto, dice él, hay algo muy sustantivo, y es una crítica al utilitarismo filosófico. ¿Qué es eso? Esta idea de que el tema de la sociedad es la máxima felicidad al menor costo. Dice, todos tenemos un límite. No torturaríamos a un niño de 8 años, nos parecería un exceso. Y esto lo quiero llevar ahora a la realidad. No sé si ustedes conocen bien Guantánamo. Es una cárcel ilegal en Cuba, donde se torturan a 160 supuestos terroristas, y lo reconoce el Estado norteamericano que ellos torturan. Está el famoso sistema, no sé si lo han visto, de la inmersión bajo el agua. Y todo el mundo vivimos con esta idea normal de que existen cárceles ilegales en Pakistán, en Guantánamo, en que se tortura en nombre de la paz mundial, la máxima felicidad al menor costo. Si lo llevo al caso más criollo, ¿se acuerdan del pakistaní? Un hombre que fue arrestado bajo un supuesto por terrorismo, se le detuvo y finalmente fue declarado inocente. ¿Se acuerdan del caso Bombas?
máxima felicidad al menor costo. Conocen la Araucanía, máxima felicidad al menor costo. Y vamos a hablar de educación, máxima felicidad al menor costo. ¿Cómo educamos más personas al menor costo para el Estado? Vamos a hablar del Transantiago, máxima felicidad al menor costo. El Transantiago es, todos sabemos, un transporte público pensado sin subsidio público, aunque hoy día, producto del fracaso de esa política, significó inyectarle a veces hasta $1.000 millones de traspaso de recursos públicos a empresas privadas para el transporte. ¿Qué es lo que hubo en el Transantiago? ¿Qué es lo que hay en la Araucanía? ¿Qué es lo que hay en la educación? Máxima felicidad al menor costo. Pues bien, nuestra visión de sociedad es distinta. Yo creo que hay cosas que no funcionan de esa manera. Y yo sé que estoy en una facultad de ingenieros, y por tanto aquí voy a tener pocos votos, voy a perder unos cuantos en esta defensa que voy a hacer. Creo que a veces, y yo siendo hijo de un ministro de Economía, hijo adoptivo, habiéndome adoptado un economista, habiendo vivido educado por un economista, soy muy crítico de esta idea de que la economía sea la solución a un conjunto de problemas. Creo que en la educación hemos sido esclavos finalmente de términos economicistas. Cuando hablamos de calidad, hablamos de CIMSE. El CIMSE es una herramienta propia de la gestión. El CIMSE es bien extranjero. La educación, la terminó la educación aceptando. ¿Y qué es lo que es el CIMSE? Una prueba estándar de opción múltiple. Hemos hablado en las marchas estudiantiles que hemos acompañado, hemos marchado con ellos, de lucro o no lucro. Y yo propongo que nos detengamos un minuto en la educación, no porque sea parte de un programa, la educación para nosotros es una visión de sociedad, no es un programa. Y cuando hablamos de gratuidad en la educación, es porque creemos que ante ciertos derechos debemos ser todos iguales. No solamente porque creemos que el hijo de rico no es rico, el que es rico es el papá y el papá debe pagar más impuestos, y que a través de los tributos hacemos la diferencia. Creemos que esta fórmula economicista de la máxima felicidad al menor costo tiene enorme sentido en muchas áreas. Creemos que la competencia es muy importante en muchas áreas de la economía. Solo un detalle, que las farmacias cuando compitieron no lo hicieron porque se coludieron, los pollos no compitieron, se coludieron, las eléctricas, su competencia la podríamos rediscutir respecto a sus reglas, y que por tanto lo que es bueno para la economía, la olimpiada, el fútbol y la política, no es necesariamente bueno para la educación. Y aquí me detengo un minuto. Se nos ha enseñado que si competimos todos con todos vamos a ser más felices, más prósperos. Que si nuestros niños compiten van a ser mejores alumnos. El hecho es que hoy día el 40% de los niños que salen de los colegios no entienden lo que leen. Tenemos un problema con la calidad. Y cuando hablamos de calidad, ¿de qué hablamos? Hablamos de CIMSE. Tanto así que la semana pasada los diarios publicaron un ranking de colegios. No sé si lo vieron. Y cuando uno publica un ranking, ¿qué está diciendo? Que hay una competencia. ¿Por qué se publica un ranking de los colegios? Porque hay una afirmación detrás, es que si los colegios compiten vamos a tener mejor educación. Pues bien, eso es lo que se ha hecho durante los últimos 25 años. Hacer competir a los niños en la idea de que si compiten van a ser mejores alumnos. Yo tengo 2 hijas y no sé si tengo ganas que mis hijas aprendan a competir, porque cuando hay competencia uno gana y uno pierde. Yo quisiera que aprendieran a colaborar. Y la idea, la fantasía de que si hay competencia la educación va a ser mejor es lo que venimos haciendo hace 25 años. Más aún creo que el CIMSS y la PSU desprofesionalizan al profesor. Creo que prepararnos para el CIMSS y la PSU no es necesariamente ser mejores estudiantes. Más aún, conozco unas niñas que tienen en tercero medio un ramo que se llama ensayo PSU. Que no está estudiando lenguaje ni castellano, está en ensayo PSU. Está mecanizando para prepararse para una prueba psicométrica. Yo no sé si tengo ganas que esa niña estudie eso. Yo mismo di la PA 2 veces. La primera vez me fue mediocre, la segunda vez me fue bien en matemáticas. Y la única diferencia es que hice cientos de facsímiles. No sé si aprendí matemáticas. Sé que aprendí a mecanizarme para una prueba. Y estas pruebas psicométricas de opción múltiple estándar que se aplican de Arica a Punta Arenas, en el segundo país más largo del mundo, podrían ser el objeto de nuestra reflexión, no solamente del lucro o no lucro, no solamente de CIMSE o no CIMSE. ¿Por qué en el segundo país más largo del mundo aplicamos una prueba y consideramos que eso es la calidad? Otro ejemplo sobre la competencia. El presidente de la República inventó una idea que cuando la leí en el papel no me parecía del todo loca, Gonzalo. Era los liceos de excelencia, no sé si lo han escuchado. Son liceos de excelencia. Pues bien, la aplicación práctica del liceo de excelencia, que suena bien en la teoría, en un liceo en San Bernardo, en el liceo Pinochet, en un accidente, en ese liceo pusieron un muro. A la derecha del muro está el liceo de excelencia, a la izquierda del muro, yo no sé cuál es el antónimo, no sé si hay un profesor de lenguaje aquí. ¿Qué es lo que es el antónimo de la no excelencia? El de excelencia y el de no excelencia. ¿Qué le estamos diciendo a los niños que están en el colegio de no excelencia?
¿Cómo queda la autoestima de esos niños? Bueno, yo fui a ese liceo cuando estaban en toma. Y vi a los papás. Y los papás me decían qué cosa más humillante, porque mi hijo no quedó en el liceo detrás del muro, que es el de la excelencia. ¿Y por qué se inventó un sistema de liceo de excelencia? Porque se suponía que si había un incentivo de mejoría, de competencia, vamos a tener mejor educación. No, le pegamos duro en la autoestima a nuestros niños. Y yo no estoy claro que la mera competencia entre colegios entregue mejor educación. Y por eso creemos que el tema, por supuesto, que es rechazar el lucro. De hecho, el lucro está prohibido en la educación superior. Discutiremos si hay que hacerle castración química a que el lucro, podemos agregarle todas las penas del infierno. El dato es que el lucro está prohibido. Y en materia de educación secundaria, de nuevo, yo no sé si los temas son presupuestarios solamente. Podemos duplicar la subvención escolar, pero mientras los particulares subvencionados puedan seleccionar alumnos, según si sus papás están separados o no, creo que tenemos un problema con la calidad de la educación. Está demostrado que incluso en los colegios públicos hay mayores valores de integración que en los colegios particulares subvencionados. Que en los colegios públicos hay menos racismo que en los colegios particulares subvencionados o privados. Y para mí, en un país donde el 85% de las mujeres ganan menos de 580 lucas, yo tengo una pregunta. Una mamá que gana más de 800 lucas al mes, tiene 3 hijos en la universidad, ¿es rica en el sentido millonario o pobre? Bueno, a efectos teóricos, ella está en el 15% más rico de Chile, porque el 85% ganan menos de 580 lucas. El 1% de los chilenos se reparte el 30% del ingreso. Vale decir que en Chile estamos hablando de los ricos son estos, y muy ricos. Y el grueso de los chilenos vive en condiciones de vulnerabilidad o de dificultad. Y en un país donde tenemos la universidad más cara del mundo, y ninguna la mejor del mundo, valdrá la pena detenernos un minuto, si es que es solamente una respuesta economicista la que hay que darle a la educación. Y no es gratis que hayamos tenido 3 ministros de educación economistas en los últimos años. Schmidt, Beyer, Lavín. Y no es gratis que haya tanto candidato presidencial economista. Y no es gratis porque hay un hombre, que a mí no me gusta referirme a él porque es muy antiguo, pero Pinochet a lo que más odiaba eran los políticos. Odiaba a los políticos, los detestaba. Decía incluso, los señores políticos echan a perder la sociedad. ¿Y a quiénes le pidió definir el modelo de sociedad? A un grupo de economistas llamados los Chicago Boys. No es accidental esta visión contra la política, esta idea de hacer que la ley de partidos humillara a los partidos. Y había un triángulo que creo que nosotros podemos romper, y de eso se trata, y a eso los convoco. Voten por quien voten, los convoca que en eso tomamos una decisión que pertenece más a un problema de poder que de economía, es un problema de poder. El país está pensado para que haya una ciudadanía desmovilizada, partidos desprestigiados y un presidente fuerte. Pueden haber 2 millones de estudiantes, ya hay 1 millón que marchó el 2011 y las cosas no cambiaron. Se siguió privatizando la educación. Entre el 93 y el 2013 se han cerrado 1.000 liceos y se han abierto 3.000 particulares subvencionados. Solo 36% de nuestros niños se educan en el sistema público. Es primera vez en la historia de Chile que la esfera pública se ha ido achicando. Y yo creo que Obama no habría sido presidente de Estados Unidos si no hubiera estudiado con los blancos. Negros y blancos deben estudiar juntos. Y no estoy claro que sea el solo aprendizaje de materias el que hace la educación de calidad. Más aún, Aristóteles, a quien estudié alguna vez, fundador de la educación, se preguntó qué es lo que era la calidad. Y Aristóteles llegó a la convicción de que la calidad eran las rayas de una cebra. La cebra tenía rayas y esa era la calidad. La calidad de una cebra es tener rayas. Yo los invito a que nos detengamos un minuto sobre conceptos que están preaprendidos, que los candidatos repetimos con una facilidad increíble, y que vamos a decir como mi universo en los concursos de televisión, yo me comprometo a una educación pública de calidad, sin ningún minuto de detenernos, y vamos a tener 2 minutos en salud, 2 minutos en vivienda, 2 minutos en no sé qué, para poder decirle al país de que somos Batman, Superman, etcétera, etcétera. Esta elección presidencial me parece que hay una oportunidad única, y es cambiar el rumbo. Y sin demagogia, lo que nosotros les proponemos es una visión de sociedad distinta que podré desarrollar con ustedes. Termino con una idea, para mí no se trata de vivir mejor, se trata de convivir mejor, de vivir juntos mejor. Y ese es el desafío, es construir esa esfera pública. Besos y abrazos y gracias. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Creo que nos queda bastante claro cuál es tu visión. Hay que romper ciertos muros. El tema de la convivencia va justamente en eso, en derribar ciertos muros para que las personas un poco puedan convivir y aprender unos de otros, como dices tú, ¿cierto? Sobre todo con el tema del ejemplo de Obama. Ahora, también es importante que acá la voz también la tengan ustedes, como alumnos, ¿cierto?
como personas críticas ante una sociedad que hoy está cambiando bastante rápido y en la cual ustedes están siendo hoy protagonistas también. Por lo tanto, le quiero dar la oportunidad a que ustedes también vayan haciendo preguntas. Vamos a ir haciendo una ronda de 3 preguntas y posterior a eso vamos a darle oportunidad a más personas. ¿Hay un micrófono para las preguntas? Ahí hay una, acá al principio. Ahí. ¿Aló, aló? Ya. Señor Minami, le tengo una pregunta. Ya, lo que pasa es que me acuerdo hace tiempo, cuando estuvieron las candidaturas del 2010, creo, me acuerdo que se sacó a tema de mesa una entrevista que usted tuvo el año, o sea, que publicaron en el diario La Nación en el 2004. O sea, que la publicaron en la página web. Y le preguntaban con respecto al mayor rasgo de la chilenidad. Disculpe. No, dárselo, me acuerdo perfecto la frase. Sí, esto fue en contexto de la semana de Fiestas Patrias. Y usted dijo, comillas, amar esa bandera asquerosa y el escudo que es espantoso y los símbolos patrios. Y bueno, y después sigue y hace una relación con respecto o sea, con respecto a ir a las fondas, que lo veía de una forma utilitarista, que, no sé, con respecto a esos dichos, ¿usted se retracta o, porque al final, o sea, esa chilenidad al final, yo siento que somos todos, al final, siento que dentro de toda esta idiosincrasia está el común sentimiento de pertenecer a una nación y sentirse representado por escudo, himno, a lo mejor es muy básico lo que digo, pero... ¿No? ¿Cuál es su nombre? Osvaldo Cortés. Quedó archivado. La siguiente pregunta, vamos con 3 preguntas primero. ¿Aló? Sí. Acá. Hola. Bueno, yo tengo una pregunta acerca de el deporte y la cultura. ¿En qué sentido o qué propuestas tienes para generar que el deporte sea un instrumento de superación social, al igual que la cultura? Es decir, por ejemplo, como lo que pasó hace poco, que Farcas tuvo que financiar la ida de equipo a distintos torneos o campeonatos, siendo que no le corresponde por muy buenas intenciones que tenga, pero como van representando a Chile, siento yo que debería ser el Estado quien se haga cargo de eso. Y de la cultura, un ítem súper importante que es el impuesto al libro, o de repente el fomentar que la gente vaya a ver cultura. Por ejemplo, el cine chileno, que quizás tú puedes estar súper informado en eso, es muy caro el ir a ver una película al cine. Quizás se hace, claro, el día del cine chileno, pero es solo un día. Entonces quizás debería haber un fomento a que las películas chilenas en el cine sean más baratas para que la gente pueda ir y así no se fomente la piratería, que al fin y al cabo eso genera que se desmotiven los productores en hacer nuevas películas porque al fin y al cabo no tienen la retribución. Entonces quería ver qué propuesta hay en ese ámbito. ¿Tu nombre? Ya, José. Ya. Bueno, junto con saludar, antes de ir a la pregunta me gustaría diferir un poco con algo que había hablado al principio, acerca de que la economía no es todo y que tal vez vaya a perder unos votos por estar acá. Yo creo que un poco lo que nosotros vemos como estudiantes es que no tenemos esa visión un poco tecnócrata que tiene el gobierno, que es de que la economía sí lo es todo. Yo no creo que la economía lo sea todo, pero yo creo que sí existe una base muy importante para lo que, o sea, para llegar a hacer otras cosas. Siempre pienso acerca de, por ejemplo, que me gustaría hablar menos de PIB y me gustaría hablar más de felicidad. Y creo que es un poco a lo que nosotros como jóvenes queremos apuntar. Y bueno, en cuanto a la pregunta, nosotros acá en Viña del Mar tenemos una de las municipalidades más ricas y a mí me preocupa que nosotros, por ejemplo, en cuanto a obras públicas, tenemos una de las calles, o sea, de las calles peores en Chile. Y eso se debe al sistema que actualmente existe, en donde es una virutilla de propiedades que nadie conoce, y en donde, por ejemplo, el asfalto es municipal, la vereda es de obras públicas, el subsuelo es de bienes nacionales. Y bueno, yo creo que a puertas de una elección presidencial sería súper importante si es que nos pudiera dar tu visión acerca de esto y si tenía alguna propuesta para realmente que pueda explicar cómo solucionar esto o alguna otra manera para que no pase lo que pasa hoy en día en Viña o en otras municipalidades como, no sé, como Independencia, que tienen las calles más malas de Chile. Eso, gracias. ¿Tu nombre? Vicente Alti. Estamos entonces con las 3 preguntas, bien variadas.
Osvaldo, sobre lo primero. Yo dije cosas tanto peores que eso. ¿Sí? Hay un archivo, lo mandé a pedir para que vieran exactamente todos los muertos en el closet que tengo. Y tengo frases mucho peores. Ahora voy a ir al fondo y voy a defender una parte de eso. Más allá de la biografía, que creo que se ha transformado en el deporte de los candidatos contar su historia. Creo que la biografía se ha transformado en la ideología de los candidatos. La abuela blanca de Obama era más importante que su programa de salud. El amor de Bachelet, su vida sentimental, era más importante que su programa de gobierno. Karen, probablemente para muchos chilenos, es más importante que lo que yo pienso en no sé qué. Y eso es muy probable. Yo tengo así un reparo en lo que tú estás diciendo, y tú fuiste generoso como lo preguntaste. Yo no creo, fíjate que el nacionalismo se deba basar solamente en símbolos patrios que creo que se usaron para cosas horrorosas. Y no me gusta recurrir a esa parte de mi biografía y la historia de Chile, pero no le pida a alguien que lo exiliaron, le mataron a sus papás, a sus hermanos y todo lo que nos pasó, que Chile sea al inicio de su vida un faro. Mi primer pasaporte no fue el chileno, ni fue el francés, fue el de Naciones Unidas, porque era refugiado. Y ese nombre, ese escudo, de esa bandera, que me separaron de mi hermana, mataron a un hermano y todo lo que he vivido. No vengo a contar eso, no se preocupen. Respondo la pregunta porque ahí hay algo que es de fondo sobre la nacionalidad. Y cuando hablo de reforma tributaria, hablo de esto. Para mí ser chileno es un orgullo en tanto somos una sociedad justa. Y en un país con la pobreza, es una discusión que vamos a tener acá, que va a respirarse en toda esta entrevista. Yo creo que Chile sigue siendo un país muy pobre. Y al igual que Jorge González de los prisioneros, que una vez dijo que también a él le perturbaba muchas veces un nacionalismo ramplón que tenemos acá a veces. Y lo veo respecto a Bolivia, que no sé si aparecerá el debate en algún minuto. Pero lo que sé es que Chile tiene el segundo gasto militar más grande de América Latina después de Venezuela. Sé que Chile está peleado con 2 vecinos en vez de 3, teniendo solo 3 vecinos. Sé que Chile es un vecino conflictivo y tenemos problemas con nuestros vecinos también porque ellos son complicados. Y sé que en Chile está de moda defender la chilenidad de una manera que yo no la comparto. Y te repropongo algo distinto. Redefinir la chilenidad. Y un país es más fascinante y yo me siento más chileno cuando es más justo. Y creo que Chile es profundamente cruel. Y esas entrevistas que hizo, hay muchas más. Una dije que quería casarme con mi abuela, para que tengan una idea. Y dije unas cuantas cosas aún más atroces. Más allá de la anécdota de por qué daba esta entrevista cuando era cineasta, porque alguna vez un animador me preguntó en un programa de televisión, a 7 días de casarme, ¿cuántos días te faltan para casarte? 7, le dije, porque falta una semana. Y se le ocurrió preguntarme si estaba contento con la idea de casarme. Entonces le dije, mira, tengo 2 respuestas posibles. Una es decir que en realidad me estoy casando por obligación, que me voy a suicidar, que estoy angustiado, y hacer el ridículo mundial, porque es una pregunta muy absurda, o contestarte un lugar común, que sí estoy feliz de casarme. Y yo confieso que tengo que madurar, y he madurado en esa materia para lo que me interesa. En otras cosas no pretendo madurar. Había y hay una rebeldía en mí respecto del lenguaje, de los lugares comunes. Yo tengo que hacer ahora una campaña publicitaria. Ahora. Tengo que tomar una decisión sobre un eslogan. El de Bachelet, yo quiero Chile. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué puedo decir yo? ¿Cómo se distingue uno? Nosotros se nos ocurrió uno que era último, se llamaba Chile quiere más. Nos dio vergüenza, nos pareció que era un reduccionismo. Y hoy día estamos con el nuevo Chile. Y creo que el lenguaje tiene que expresar también una convicción. Y hoy día la publicidad y la comunicación ha terminado enredándonos. Yo no abdico de una rebeldía respecto a la nacionalidad. Yo quiero un mundo integrado con fronteras que respiren. Y fui educado con árabes y con musulmanes. Y lo que me fascina es el multiculturalismo. Y los que quieran buscar una candidatura nacionalista fiebrada no somos nosotros. Nosotros proponemos redefinir la integración y hacer de la chilenidad un territorio de justicia con todos. Y yo creo que somos muy parecidos a los peruanos y los bolivianos, aunque le duela a una élite. Somos muy hermanos de ellos. Y propongo una integración plena. Entonces, eso sí, en ese sentido hay un trasfondo detrás de esa entrevista que era una rebeldía respecto a los nacionalismos que a mí me producen arcadas. Porque a la misma hora que me acusan a mí de no ser suficientemente chileno, los diputados regalaron el mar a 7 familias. A la misma hora que me acusan de ser un vendepatria, regalaron los glaciares a Barrick Gold, una empresa canadiense. Entonces no me compro esa caricatura, eso es lo que quiero tratar de ir al fondo. Sobre lo segundo, sobre la cultura, José, y el ocio. Yo creo que lo previo a la cultura es el derecho al ocio, y hablamos poco de ocio en nuestra sociedad. Los chilenos somos trabajólicos, trabajamos mucho, se gana mal, hay pocos derechos y los bancos prestan caro. Yo creo que el problema de Chile es cultural, mucho más que político o económico. Un tema cultural, es un tema de confianza. Estamos en la sociedad de la desconfianza, que estamos con una dificultad feroz entre nosotros. Ustedes desconfían de mí, lo veo en sus miradas, no necesito tener muy buena vista. Y desconfiamos de los obispos, por los casos de pedofilia. Desconfiamos del patito y del elefante del jumbo.
desconfiamos de las Fuerzas Armadas, desconfiamos de Carabineros, desconfiamos de todo. Estamos en un momento de desconfianza. Y creo que la cultura es el camino. Sí creo que la cultura, igual que el deporte, están relegados a dos cosas que me parecen a mí impresentables. A servicios públicos. El Ministerio de Cultura no es un Ministerio de Cultura. Es un servicio público con rango de ministro. El Ministerio del Deporte que propone Piñera es un ministro, no sé si tú has leído, que tiene un aumento de presupuesto del 0,1%. Tenemos una dificultad mayor porque hay dos áreas de nuestra sociedad que son vistas como no productivas, a propósito de la reflexión sobre la economía y la felicidad, el deporte y la cultura. Tenemos relaciones utilitarias con la cultura y con el deporte. Yo propongo pasar a un estadio mayor, al fomento en la cultura. Hoy día la manera que se ve la cultura, no sé si lo saben, es Fondart, que es un concurso. Y en la cultura la cantidad hace la calidad. Raúl Ruiz, no sé si lo conoce, un cineasta chileno, no habría existido si no hubiese filmado 120 películas. La cantidad hace la calidad al arte. Ya que Van Gogh no tuvo nunca que pintar un cuadro, no era un tiro. Los grandes autores son los que han podido equivocarse, tal como con la pyme, entre paréntesis, ¿eh? Hay que despenalizar el fracaso. Y en cultura propongo pasar al fomento. Significa más Corfo, no solamente Fondart. Significa fomento, no concursabilidad. Significa que un pintor, un cineasta, un músico, descentralizadamente, no solamente en la lógica capitalina, sino que descentralizadamente, pueda saber que va a tener planes quinquenales para crear. Ahora hay que crear una lógica también de que no se creen burocracias artísticas, que es lo que pasó en la RDA, por decir algo. También los países que tenían grandes burocracias generaron también una élite donde nadie más entraba. Proponemos entonces en eso un giro copernicano. No concursabilidad como mecanismo de asignación de recursos, sino que fomento. Sobre el deporte creo en lo siguiente, que el desafío es preescolar. Tenemos un problema con lo preescolar, con los hábitos deportivos. Y ahí tenemos, tú sabes, un 27% de nuestros jóvenes en obesidad, que es menos que Estados Unidos, que tiene 50%. Pero aún así, tenemos un desafío mayor en los hábitos. Y ahí echo de menos un tema de presupuesto, de formación de pedagogos en educación física y de un ministerio del deporte, pero con rango de ministro. Sobre Vicente y Viña, yo acabo ahora mismo de anunciar una posición sobre un tema que es súper concreto. Por la ley de casinos, en muy pocos meses más, las platas del casino ya no van a entrar a la municipalidad. Nosotros proponemos retrasar la aplicación de esa ley, que es re importante para Viña. Viña es una parte importante de sus ingresos fiscales. Si no me equivoco, no sé si alguien sabe bien la cifra, es más del 40% viene por esa ley. 50%. ¿Ah? 50%. 50%. En el caso de Arica es el 10%. O sea, en Arica es menos relevante. Pero aquí sí que le pega fuerte. Acabo de decirlo ahora a la prensa, que yo propongo que esa ley se retrase 15 años, que se prepare un plan para que la Municipalidad de Viña cree otras fuentes de ingresos progresivamente para no quedarse con un déficit de ese tamaño. Esto interesa, por supuesto, el tema de las obras públicas, pero también interesa el tema que supera por lejos al gobierno central, que es el tema también de los campamentos. Bueno, tenemos aquí, ustedes lo saben mejor que yo, un desafío mayúsculo. Y hay algo que me pareció interesante lo que decía José sobre la caridad. La Karen anima la Teletón. Yo estoy orgulloso de que la Karen anima la Teletón. Pero la Teletón atiende a menos del 1% de los niños con discapacidad, de las personas con discapacidad. Vale decir que estamos condenando la discapacidad y la cultura a la caridad. Y volvemos a los impuestos, fíjate. Vamos a volver a los tributos siempre. La caridad y la solidaridad son cosas distintas. La caridad yo te doy lo que me da la gana cuando quiero. Y creo que en materia de bonos y de un conjunto de políticas públicas estamos mucho más en una lógica caritativa ocasional. Yo creo que hay un problema de solidaridad. Y hay que sacar de la caridad un conjunto de desafíos. Y eso significa más debate sobre tributos. Y de algún modo la Teletón es la negación de la reforma tributaria. Y de algún modo los desafíos del Estado de Chile tienen que ver con que el Estado se ha ido desprendiendo. Y cuando veo, a propósito estamos aquí en una facultad, cuando leo que somos el milagro chileno, no sé si lo han leído, que somos el ejemplo, y me dicen, mira el desastre argentino, la vergüenza argentina, y dicen, mira Francia cómo se está hundiendo, y hacen unas comparaciones de peras con manzanas, y digo, pues está bien, ningún modelo es bueno para nosotros, el modelo chileno es el modelo chileno, ni Chávez necesitamos en Chile, ni modelo francés para Chile, pero convengamos también que el Estado de Chile se ha ido desresponsabilizando sus deberes, que a la misma hora que decimos, mira las finanzas de ese Estado X, siempre ese Estado carga con el derecho a la educación gratuita. Entonces un Estado que se va deshaciendo sus deberes en materia previsional, en materia de salud pública, en materia de educación. Claro, me dicen, mira el ejemplo, los ahorros fiscales de Chile. Sí, claro, re fácil. Sobre la base de que te has ido desprendiendo tus deberes. Y creo que entonces, tanto para Viña como para Chile, tenemos una discusión pendiente, que son los tributos. Y termino con un ejemplo. Los impuestos fueron, no sé si hay estudiantes de historia acá, son la explicación de la independencia de Chile. Los impuestos son la explicación de la guerra del Pacífico.
Está en el corazón de nuestra identidad a propósito de la nacionalidad, los impuestos. En el corazón de la nacionalidad están los impuestos. Hace a un país su lógica tributaria. Hace a un país la nacionalidad, la solidaridad, los tributos. Y los impuestos no están en el debate. No hablan del banco, de la tasa máxima convencional, de más carabinero, pero al final del día, donde se produce la divergencia entre nosotros, es si cuando hay un país productor y exportador de recursos naturales, y es una pregunta para ustedes también, ¿dónde fijan las reglas? ¿Antes de crear riqueza o después de crear riqueza? La derecha te dice, déjame crear riqueza, y después yo te digo cuánto pago de impuestos, ¿no? Déjame invertir, yo tomo el riesgo, después vemos los impuestos. Algunos decimos que los países productores y exportadores de materias primas, antes de crear riqueza, royalty. Antes vamos a acordar las reglas. Y es una discusión muy de izquierda y derecha, que sigue viva, tal como yo creo que al Partido Socialista le queda poco socialista y a la UDI le queda poco de Unión Demócrata Independiente. Yo creo de verdad que en algunos temas sigue existiendo un choque muy de fondo sobre los tributos. ¿Dónde ponemos? ¿El impuesto a qué? A la riqueza, al IVA, al indirecto. ¿Dónde ponemos el acento? A mí me parece que ese es el debate más fascinante. Por eso traté al inicio de hablar de un autor, de un libro, porque temo que la campaña presidencial se está transformando en un concurso de belleza. Y yo me hago la autocrítica. Soy parte de eso. De una cierta coquetería, de un par de bromas. Vi hoy día en el diario a Longueira bailando, no me acuerdo qué, samba, no sé qué. No, pero le digo, no, puede haber sido yo el de la foto. No te preocupes, no tengo el monopolio de la moral. Pero estamos ya en una especie de angustia mediática, tratando de seducirlo a ustedes con a él la cuña, y yo estoy tratando de salirme de eso, pero nada fácil, porque se trata de ganar una elección, no de ser santo. Gracias. ¿Alcanzamos 3 preguntas más? ¿No? ¿Hay más preguntas? 3 más vamos a elegir. ¿Dónde están los micrófonos? Responderé más breve para escuchar más. Perdón si he respondido largo. Sí, tandas de 3 preguntas. ¿Ahí están listos? Este es el jefe, ya. Aquí hay un dictador. Dale, dale. Ya. Buenas tardes, Marcos. Hola. Tengo una pregunta, porque al escucharte a ti, que eres independiente, o a Franco Parisi, la verdad es que tienes bastantes ideas que me suenan bastante bien, pero en fin y al cabo el Congreso viene a aprobar las leyes. ¿Cómo quieres conseguir tantos cambios si en verdad no va a tener el apoyo del Congreso? Gracias. ¿Tu nombre? Luis. Gracias. ¿Aló? Hola. Hola. Mi nombre es Camila. Estos días se publicó una columna en el Mercurio de Axel Kaiser, un abogado, que decía que la educación no es un derecho. La educación es un bien de consumo. Por ende, no todos pueden acceder a ella. Y mi pregunta directamente, si tú estás de acuerdo con eso, si no estás de acuerdo, ¿qué propones tú en definitiva para el tema de la educación? Gracias. Hola Marco, mi nombre es Felipe. Te quería preguntar con respecto a la diferencia que hay entre la riqueza en Chile. ¿Qué harías tú para que esa brecha que hay entre la riqueza, entre el más pobre y el más rico, sea disminuida? Y otra pregunta anexa es que lo que pasa es que cuando se toman decisiones para las empresas, por ejemplo, aumentar tributos, cosas así, no hay la diferencia entre la empresa grande, que es el Consud, por ejemplo, y la pyme chica, que si, por ejemplo, llegar a aumentar, no sé, el sueldo mínimo a 300.000 pesos, quizás a Cencosud no le afectaría tanto, o ganaría mucho menos, pero a una empresa chica le afectaría de gran manera. Ya. No me dijiste tu nombre, disculpa. Felipe. Disculpa, gracias. Sobre primero, habían 2 preguntas en la de Luis. Algunos de los candidatos que tú nombras propusieron que para la Araucanía lo mejor era regalarle, en sus términos, un casino a los indios para que con esa plata compraran tierras. ¡Wow! Te juro que yo no estoy en eso, te prometo, créeme. Cuando uno dice tener similitudes, yo no. Yo el tema de la Araucanía, el desafío es completamente distinto. Es un tema de poder, es un tema constitucional, la no aplicación de la ley antiterrorista es más complicado. Es un tema de asimetría jurídica. Entonces, y aquí está la parte más difícil para mí de no parecer arrogante, pero debo decirlo. Yo ya recorrí ese camino. Ya fui candidato independiente y obtuve la votación más alta en la historia de Chile y no fue suficiente. No se gana ni se gobierna con el 20%. A su vez fui diputado, presenté 200 leyes con Álvaro Escobar. Los dos armamos la bancada de los díscolos. Éramos 10 diputados. Es harto 10 diputados. Con Sebastián Piñera lo tuteo porque era candidato, hoy día presidente. A esta distancia me preguntó lo mismo que tú. Me dijo, mira, Marco, si tus posibilidades de aplicar tus ideas son nulas porque no tienes diputado. Y lo miré y le dije, Escoba,
Tú tenés 50 diputados. 50 diputados y te va a pasar exactamente lo mismo, que da lo mismo. El Parlamento está pensado como si fueran pitbull. Binominal, leyes de quórum y Tribunal Constitucional son 3 pitbull para que haya empate. Da lo mismo, no existe ninguna mayoría. Nosotros vamos a la moneda porque creemos que desde la moneda están los cambios. Y esa es una diferencia de estrategia de fondo. Si los candidatos independientes son importantes para nosotros, sí, porque nos ayudan a explicar que hay algo fuera del duopolio, que nos parece re importante. Yo no sé cuántos de ustedes van a ir a votar. No tengo idea. Nadie sabe en Chile. Sí sé que la única posibilidad que tenemos nosotros es ir por el Himalaya en invierno a la parte norte. ¿Qué quiere decir eso? La parte más difícil de la campaña. Yo estoy decidido a recorrer el camino más difícil de la campaña. El 2009 nosotros impactamos. No ganamos, pero impactamos. Hoy día no estamos en el impacto. Me veo en los medios y me dicen, Marco, te desapareciste, ya no eres la novedad, que es como la lógica del supermercado. Le digo, por supuesto que no somos novedad, pero podemos ser originales. Y probablemente lo que estoy haciendo hoy día es tratar de explicar un punto de vista distinto sobre la política. Y yo no sé qué piensa Parisi, Claude, Jocelyn Hall, Roxana Miranda, Ruz sobre estos temas. Sé que en general pertenece a una reflexión que yo no comparto. Yo no creo en el CIMSE. No creo que en la economía pueda salvarnos de la educación. Para ponerlo así, muy en bruto. Creo que hay un problema de visión de Estado. Y voy a conectarlo con la pregunta de Camila sobre la educación gratuita. Muchos de ellos no creen en la gratuidad, yo creo en la gratuidad. Repito esta idea de que el hijo rico no es rico, el que es rico es el papá, y a través de los impuestos hacemos la diferencia. Yo creo en la educación, primero la calidad, no es, como la entendemos, que la integración hace a la calidad, que la diversidad hace a la calidad, y creo que la educación debe ser un derecho, no un lujo. Y creo que no hay que mandar a la gente a los bancos cuando tiene el talento, el mérito y la capacidad de estudiar. Creo que la PSU es insuficiente. Creo en las universidades gratuitas públicas estatales. Eso cuesta varios dólares. Nuestra reforma tributaria requiere 5 puntos del PIB adicionales. Es difícil. Va a ser difícil. Pero como hay primera y segunda vuelta, para responder tu pregunta sobre los acuerdos, déjame pasar a la segunda vuelta. Y en segunda vuelta haremos todos los acuerdos posibles para este programa. Ya viví la experiencia de primera vuelta y no pasé, y fue dura para mí, porque además terminé votando por alguien que a mí no me gustaba. Más duro que para ustedes probablemente. Porque yo estaba en el ojo público. En esta sala por lo menos hay uno, en eso sí que soy único, fui candidato presidencial. Yo viví esa experiencia y no pasaba a segunda vuelta. Y tenía que pronunciarme sobre, para no ser peyorativo, entre A y B. Y tuve que optar. Y sé que los acuerdos son posibles, pero en la medida que haya programa. Y por eso nos hemos transformado en unos lateros explicando un programa. Y a eso te estoy invitando. A que adhieras a una visión de Estado, de sociedad, no un programa de gobierno. Hacemos un esfuerzo gigantesco para precisar que la educación no es un capítulo más. Es nuestra visión de sociedad, Camila, sobre la gratuidad. Hablar de gratuidad es una visión de sociedad, de cómo entendemos la redistribución del conocimiento, el acceso al conocimiento. Para las universidades privadas proponemos relación diferenciado y un conjunto de detalles que son importantes. Que ningún estudiante pague más del 30% del ingreso por el hogar. Significa un desembolso fiscal de no menos de $1.000 millones adicionales. Significa además terminar con el copago en los secundarios, que es otro tema, distinto a la universidad. Termino entonces, llegaremos a acuerdo. Con Pato Búcar, que me censuró en la ley de aborto, llegaré a acuerdo sobre temas de infancia, porque en eso tiene un buen punto. No en el aborto, en el tema de infancia. Con Francisco Chaguán llegaré a acuerdo sobre los intendentes electos. Francisco está a favor de eso, de que los intendentes sean electos. Votó a favor de una comisión que yo presidí. Creo que hay capacidad para acuerdos. Pero primero, por parte. La primera vuelta es la diversidad, la segunda vuelta es el embudo, porque es A o B, es un plebiscito. Sobre Camila, ¿por qué quiero la educación gratuita? Algo abordé en la presentación y en las respuestas anteriores. Yo creo que la educación debe ser un derecho, no un lujo. Creo en la gratuidad, no por un tema economicista, no un tema solamente de plata, es un tema de principio. Ahora es cierto que si las universidades fueran gratuitas hoy, las públicas, estatales, laicas, ¿quién estudiaría gratis? Los hijos de ricos. Por tanto, hoy no es posible que sean gratuitas hoy, no sé qué junio estamos, 21 de junio, 20. El tema es en el horizonte. Por eso significa preescolar, significa salas cuna, significa secundaria, significa revisar el tema del CIMSE, de la PSU, del copago de los particulares subvencionados, de los profesores, que no hemos hablado mucho, de volver a confiar en ellos, que es una discusión distinta que podemos tener después. Y por tanto, la gratuidad es un horizonte, de que con una visión de sociedad. Y países ricos y pobres, con un PIB alto per cápita o bajo, del hemisferio norte o sur, han mantenido una convicción que no se transa, la gratuidad de la educación. Y Menem, que era un ejemplo, era de derecha, Carlos Menem, hizo una ley en el 96 para crear 6 universidades gratuitas públicas de calidad. Y el mito que se ha instalado en Chile, que las universidades chilenas son 100 veces mejor que la Argentina, por favor, mínimo de humildad entre nosotros, mínimo. Tenemos las universidades más caras del mundo y ninguna la mejor del mundo. Y la comparación permanente con Bolivia y Argentina, para solazarnos que tenemos los mejores modelos, bueno, también podría darle 80 ejemplos de cómo Argentina tiene sistemas más justos, pero no me parece que sea la manera
como retórica de comparar permanentemente. Cuidado con las caricaturas. Yo no quiero Argentina para Chile. Creo que nuestras universidades tienen que ser buenas y mejores. Creo que hay universidades estupendas y universidades menos buenas. Esto hay que ver con la ley de la acreditación, hay soluciones concretas. Pero cerrarse a la discusión, porque no puede ser universal el derecho a la educación, es un error. Y termino con un ejemplo práctico. Sebastián Piñera tuvo un lapso ideológico, no sé si se fijaron. El 21 de mayo anunció, ¿se acuerdan cuando anunció bono por hijo? ¿Se acuerdan, no? 100 lucas, entre paréntesis, 100 lucas, más allá de la caricatura sobre las 100 lucas, 100 lucas para la mamá que tuviera un tercer hijo, ¿se acuerdan? Tuvo un lapso, porque él le ofreció 100 lucas a la mamá que tiene un hijo en la clínica Las Condes, y también le ofreció 100 lucas a la mamá que tiene un hijo en Quillota, ¿o no? Por tanto, Sebastián Piñera acaba de reconocer que existen derechos universales garantizados. Se acabó la focalización, no pidió ficha CAS, no habló de puntaje. Es un bono por hijo, tercer hijo nacido, a cualquier mamá, millonaria o pobre. ¿No le llama la atención? Por tanto, la diferencia con Piñera no es sobre la universalidad. Él está a favor de la universalidad. Él no está de acuerdo que la prioridad sea la educación, y eso es legítimo. Algunos dirán, es más importante el pavimento en Viña o los campamentos que las universidades sean gratuitas, ¿no es cierto? Esa es una discusión que vamos a tener sobre el cuándo, no sobre si es justo o no. Cuando tú anuncias un bono por hijo, estás diciendo que existen políticas públicas de universalidad. Y eso es lo que está en discusión sobre la visión de sociedad. ¿Sí o no a la universalidad de los derechos? ¿Derechos universales garantizados? ¿Sí o no? Probablemente algunos de ustedes creen que no, yo creo que sí. Y creo que Chile además está en condiciones inmejorables para hacer eso hoy día. Institucionalmente, económicamente, hay condiciones hoy día para eso. Sobre Felipe, sobre reforma tributaria y educación pública, esa es tu pregunta, ¿no, Felipe? ¿Dónde está Felipe? Ya. ¿Cómo es la desigualdad? Yo creo primero que hay un tema con los tributos. Los tributos son un mecanismo no solamente recaudatorio, sino también de corrección de la desigualdad. Y es una diferencia con la concertación y la alianza. Ellos dicen, yo te voy a decir cuánto impuesto quiero recaudar cuando yo sepa qué quiero financiar. Que es como sentido común, ¿no? Yo creo que es insuficiente. No solamente es un tema de cuánto, es un tema de cómo. Los tributos tienen lógica. Corríjame aquí, habiendo tanto ingeniero, 48% de la recaudación fiscal en Chile es IVA, que es un impuesto indirecto, que es un impuesto regresivo. Entonces, si subiéramos 3 puntos el IVA, recaudaríamos mucho más. Si se trata de eficiencia recaudatoria, sube el IVA. Pero todos sabemos que primero tenemos un IVA del 19%, que es el 48% de la recaudación fiscal. Entonces, la desigualdad tiene que ver no solamente con cuánto, tiene que ver con cómo. ¿Me explico? Lo segundo, creo que ahí hay un tema que con la educación, de nuevo, volvemos siempre, es circular, volvemos a la educación. Creo que la desigualdad se produce en el origen. Y el clasismo, que creo que es nuestra gran enfermedad, se produce en la educación. Aquí los papás que pueden pagar 5 lucas en la particular subvencionado, ponen a su hijo con los papás que pagan 5 lucas. El de 10 lucas con el de 10 lucas, ¿o me equivoco? Hemos creado guetos. Y la vieja visión marxista, que el problema era simplemente las grandes élites capitalistas, dueñas del capital, que vivían en un gueto, y que el resto, la masa obrera, vivía integrada, eso también se cayó. Hoy día hay desintegración total en la vivienda, en los barrios, en los particulares subvencionados. Nos han educado desde la desconfianza, nos educamos de esa manera. Mi mejor amigo era Saladín, árabe, y el otro era un indio que se llamaba Tinumá Balabamba Sacatumar. Eran 2 extranjeros. Y lo que más aprendí con Tinumá Balabamba Sacatumar y con Saladín, era eso, era que el mundo era diverso, eran valores, y estudié educación pública. Y cuando llegué a Chile, educación privada, y salté de un país a otro, después del exilio, lo que me tocó ver era que me enseñaban a competir. Se me enseñó a competir, se me habló de la competencia. Eso es lo que entendí, que los colegios competían. Y a inicio de año nos mostraron los resultados, como lo hacen todavía, con los puntajes PSU del colegio. Tratando de explicarme que este era un colegio de calidad porque era competitivo. No sé, cuando veo los resultados de la educación, cuando veo el precio de los colegios privados, pregunto, incluso en términos de cliente, si a ese precio es razonable que sea tan caro ese tipo de educación. Gracias. La última ronda, si les parece. Sí, acá tengo 2 universidades más. Las tenemos aquí para invitación, los voy a gorrear. Una pregunta, son 3 preguntas. ¿Qué opinas sobre el matrimonio homosexual y si estás a favor de este? Lo mismo por el aborto terapéutico y el rechazo de hoy por priorizar una vida que no tiene posibilidad de llevarse a cabo, dice Francisca Brito. Y el último dice, ¿cuál es tu propuesta para proteger al alumno de la universidad privada que no tiene la fuerza del estudiantado, ni tampoco está amparado por la ley del consumidor? Dice Isabel Cabezas. Sobre matrimonio igualitario estoy a favor del fondo de la familia, no su forma. Tengo tantas respuestas, pero bueno, yo presenté la ley, entre paréntesis, soy el diputado que presentó esa ley. ¿Cómo responder esa pregunta de manera más original que desde simplemente la idea de los mismos derechos, los mismos nombres?
Yo creo que un niño lo que necesita es amor incondicional, no necesariamente un matrimonio. Creo que la verdadera discusión entre nosotros, la diferencia no es sobre el matrimonio igualitario, es sobre la adopción. Lo que nos divide no es el matrimonio, es la adopción, es el derecho de las parejas homoparentales a adoptar, ¿no es cierto? Bien honestamente, francamente, ¿alguien se opone que el matrimonio se pueda hacer entre un hombre y un hombre? A mí me parece que eso no es la discusión. Es la definición de familia la que está detrás. Es la controversia respecto de la madre y del niño, ¿no? Del padre y el niño. Eso es lo que nos molesta, eso nos perturba. Voy a responder sobre lo primero. A favor del matrimonio igualitario, los mismos derechos, los mismos nombres, importa el fondo, no la forma. No me parece a mí esta idea que esta invención, que es humana, no es divina, del matrimonio, sea hoy día inelástica. El mundo ha cambiado y creo que es perfectamente posible avanzar hacia el matrimonio igualitario. Pero creo que detrás, la verdadera discusión es la adopción. Y también estoy a favor de las parejas homoparentales. No hay ningún estudio cero, ninguno. Ni en Europa, y por de pronto se han hecho 1 o 2 en América Latina en total. No hay ningún estudio que demuestre que los hijos de homosexuales, educados por familias homoparentales, sean más raros o menos raros de no sé qué. No existe. No hay un estudio que demuestre eso. No hay uno solo. Sea al mismo tiempo, este es un mal argumento, que hay 12.000 niños en el Sename, sea al mismo tiempo que también es un mal argumento de que la ley de adopción es hipócrita, porque de hecho los homosexuales ya pueden adoptar en tanto solteros, y sea al mismo tiempo que redefinir la familia es muy importante. Y yo en lo personal, de nuevo, recurro a la biografía. Mi madre tuvo 2 hombres, sucesivos, no simultáneos, si no me va a matar, y 2 padres, y me considero tan normal como ustedes. Yo soy parte de una familia y no entiendo esta obsesión con tratar de obligarnos a solamente reconocer un tipo de vínculo legal para vivir el amor. No estoy de acuerdo. Sobre el aborto, también estoy a favor del derecho a decidir de la mujer sobre su cuerpo hasta las 12 semanas. Presenté esa ley para los escépticos. A mí no me gusta el aborto, emplazo a la discusión que la hagamos sobre respetos. He visto, cuando fui diputado, la concertación y la derecha me armaron una bancada por la vida, como si yo fuera un asesino. Cuando presenté esa ley, la censuraron. Creo que es un debate que tenemos que tener. A mi juicio, la discusión científica sobre cuándo parte la vida, me parece que yo por lo menos no voy a entrar. Parto de los estudios serios que hay en el mundo entero que establecen que son 12 semanas. Vamos a discutir todo, pero yo no me voy a meter con la discusión sobre la fe. Yo, hombre que cree en Dios, menos en esta iglesia, pero en Dios creo, quiero decir que la Iglesia Católica también en esto debe reconocer que ha sofisticado su argumento. Nos dicen que el tema del derecho a la vida. Pues bien, en el código en que está penalizada con cárcel la interrupción del embarazo para el médico y la mujer, no está en el derecho a la vida, está en el orden de la familia. Se penalizó a la mujer infiel que abortaba, no a la mujer que abortaba. Era sobre ustedes cuando eran infieles. Para eso se les puso pena de cárcel. No mintamos, no es el derecho a la vida lo que interpeló a los legisladores de esa época. Interpelaba que ustedes, las mujeres, cuando eran infieles, merecían cárcel si interrumpía su embarazo de un hijo infiel, de una experiencia infiel. Por tanto, ahora con los años la Iglesia ha cambiado su argumento y ha dicho que el tema es el derecho a la vida. Y esa discusión podemos tenerla. Pero a mí me gustan los obispos, pero no son ministros de Estado. Y se trata que el Estado laico de Chile no meta presa a las mujeres que interrumpan su embarazo. Nadie está a favor del aborto. Yo no propongo un subsidio al aborto. Propongo simplemente que no se hayan presas cuando interrumpen su embarazo. Y sobre el terapéutico, que es la segunda alternativa, porque sobre el aborto que nosotros proponemos, que es el derecho a decidir, que también nos divide dentro del movimiento, porque es un tema complejo. Sobre el terapéutico, y tengo una sola pregunta que hacerle. Un caso este real. Una niña de 9 años fue violada. La madre de esa niña interrumpió el embarazo de ella con el médico. El obispo de ese estado en Brasil excomulgó a la madre, la acusó de asesina por matar a un niño por nacer. Meses después, la comunidad se indignó y este obispo reconoció que en algunos casos corresponde interrumpir el embarazo. Y sí creo también en el aborto terapéutico, con las 4 causales: violación, embarazo anencefálico, riesgo de vida del niño por nacer y de la madre. Pero me parece una discusión que debe darse en la lógica de que nadie tenga el monopolio de la moral, ni ustedes ni yo. Aquí nadie está a favor de la vida o en contra de la muerte. Todos creemos en la vida. Y me parece que este debate, y esa es la parte tramposa, se da en televisión siempre en un minuto. Sobre lo tercero, y aquí termino porque tengo que partir, sobre el tema de la educación y la indefensión de los estudiantes. Nosotros proponemos algo distinto que tiene que ver con la norma, no solamente con los premios y castigos. Yo creo que donde hay poder tiene que haber responsabilidad. Y el superintendente en Chile debe ser acusable constitucionalmente. Los superintendentes tienen un poder loco, pero reaccionan, no son proactivos, porque no sienten que haya un riesgo para un superintendente. Y en la educación, ya que estamos en la lógica del mercado, de oferta y demanda, como ha ido ocurriendo cada día más, los estudiantes se vuelven consumidores. Pues bien, la superintendencia se supone que atienden esto. Yo propongo que sean acusables constitucionalmente. Me parece que eso es lo primero. En su sistema, es que las universidades sepan que tienen un superintendente con enormes atribuciones que hoy día evidentemente son más bien reactivas que proactivas. Termino.
Yo creo que una universidad es una universidad que hace docencia, extensión, investigación. La que no hace docencia, extensión e investigación, para mí es una empresa de servicio educativo. Y la ley de acreditación que proponemos obliga a que cualquier universidad, incluido esta, al 10º año de su acreditación, deba tener una acreditación en investigación. Habrá que buscar los mecanismos de financiamiento, que es un tema también, pero no es aceptable que tengamos hoy día 50 universidades, a propósito de racionalidad económica, 50 universidades, pocas, como todos sabemos, de nivel mundial, ni siquiera continental, pocas que sean legítimamente acreditadas, no tengo para qué hacer demagogia y nombrar algunas universidades que nos tienen hoy día bochornados a todos. Eso significa entonces repensar la ley de acreditación. Y esa ley de acreditación tiene que cortar el vínculo entre el acreditado y el que pide, el que acredita, y eso requiere entonces repensar las reglas. Y quiero terminar con una sola idea. Quedan pocos meses, ustedes tendrán que tomar su decisión. Nosotros somos una alternativa en esta orgía de candidatos que hay, tienen para elegir. Nosotros participamos gustosos de esta orgía con nuestras ideas. Probablemente somos menos sexy que el 2009, pero a mí no me interesa ser sexy, me interesa ser original y construir esa mayoría. Gracias a todas por su paciencia, su interés y que tengan un buen día. Chao. Un obsequio que te tienen los alumnos acá, ya que fue tu cumpleaños el 12. Un así poco que corrupción. tenían acá preparado un regalo. Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso para Marco Enrique Ominave, que hoy día nos acompañó. Un presente también. Vamos a subir los impuestos al copete también, entre paréntesis. Tengo una mala noticia. Chao, que lo pasen bien. Buen día. Chao. Antes de terminar, quiero dejarlos invitados para este martes. Seguimos con el ciclo de charlas presidenciales, donde nos visita el candidato independiente de la nueva mayoría, precandidato don Andrés Velasco, a las 4 de la tarde en este mismo lugar. Muchas gracias a Marco. Gracias a usted. Buenas tardes. Eso es para que no lo gine el auto.